contar una historia que a lo mejor es verdad, pero más bien para mucha gente parecerá una historia de ciencia ficción, de películas de Hollywood, futuristas de estas, pero a lo mejor es verdad. La historia es la siguiente, presten atención. A veces, como comúnmente se dice, la verdad supera la ficción. Bueno, en el año 1943 se hizo un experimento en Filadelfia, Norteamérica. La Marina norteamericana quiso comprobar, pensando en la invasión de Normandía por Norteamérica y los aliados ingleses, franceses, holandeses y rusos por el este. Entonces la idea era comprobar si era posible, según unas fórmulas del matemático Einstein de la relatividad, hacer posible que una serie de pulsadores electromagnéticos hicieran unas pulsaciones a un destructor como prueba, ¿no? Experimento, se llamó el experimento de Filadelfia, que los radares alemanes no captaran la aproximación de buques de guerra con marines norteamericanos, ingleses, franceses, los aliados, para por las playas de Normandía entrar y de ahí en adelante llegar a Berlín y derrotar el Tercer Reich y, en fin, liberar a los pobres gentes de los campos de exterminio, judíos, aliados, disidentes del gobierno, testigos de Jehová y otras personas martirizadas, torturadas, sean homosexuales o personas deficientes mentales y cosas así, que era un exterminio brutal y diabólico. Liberar a Alemania en general de un régimen que había hecho sufrir a toda Alemania, a Francia, a todo el mundo, a Rusia, y que tenía como definición y propósito gobernar el mundo. Entonces la idea era probar a ver si este experimento funcionaba, y entonces con esos pulsares electromagnéticos en un destructor hacer posible que los radares no captaran la aproximación, porque los radares captan aproximación de zonas de objetos metálicos o motores o ruido o sonido por ondas magnéticas, en fin, más o menos probar y a ver qué pasaba. Entonces hicieron un experimento y fue una sorpresa de que se dan cuenta las personas, los testigos oculares en el puerto de Filadelfia, que sí, empieza una vibración, el destructor, el Drille se llamaba, aparece una nube verduzca, brillante, y el destructor, el Drille desaparece. Y aparece a cientos de kilómetros en Filadelfia, en Norfolk. Unos minutos después vuelve a reaparecer de nuevo en el puerto de Filadelfia, pero los marines, desgraciadamente, pues un experimento sin todos los datos, los marines, muchos murieron, otros desaparecieron, otros se consolidaron con el material del barco. O sea, se desintegró todo, se tuvo una dirección, se volvió a reunificar el material, las personas, y claro, las personas al moverse en ese momento de transferencia, pues se mezclaron con el material del barco, el acero y tal, y murieron, claro, mitad persona, mitad barco, brazos, cabezas, horror. Y otros se volvieron locos, tuvieron que ingresarlos en un psiquiátrico porque se volvieron locos, el cerebro ya dejó de funcionar. Pero dieron cuenta de que muchos desaparecieron, fueron al pasado y otros a otro sitio y al futuro. Bueno, pues este experimento, Filadelfia, en parte fue éxito, en parte catástrofe, porque en todo experimento, toda prueba en cualquier tiempo, sean probar aviones en sus principios, o bombas atómicas, nucleares, o submarinos, cualquier experimento que han hecho en sus principios, ha habido fracasos. Luego ha habido éxitos, se ha ido perfeccionando con el transcurso del tiempo, reparando errores. Pues bien, entonces, este experimento se guardó en alto secreto porque fue un éxito
mirándolo, dejando atrás los errores, fue un éxito, porque habían logrado algo más grande de lo que podías imaginar. Entonces fueron experimentando el mismo sistema, experimento de Filadelfia, con estos pulsares electromagnéticos, con cada vez más perfección, ya con microchip, con métodos más modernos, probando el mismo sistema a lo largo en secreto, claro, a lo largo de los años, en aviones, en barcos, en submarinos, el mismo experimento de Filadelfia, en tierra, para ver cómo podían perfeccionar esos errores, primero con animales, como hicieron con los primeros Sputnik, ¿no? Con perros y monos y tal, a ver si había posibilidad de controlar el desplazamiento de cualquier objeto y volver a retraerlo con control. Y que a las personas, animales o que sea, volvieran en su sano juicio sin problemas de salud o muertos. Bueno, ya llegan a perfeccionarlo de tal manera que en un momento determinado quieren hacer la prueba de pasar personas al pasado, personas militares, actos, como la NASA ha hecho siempre en los viajes a la Luna o a Marte. O sea, han hecho astronautas perfectamente equipados, jóvenes, fuertes, experimentados y además con un físico extraordinario para estos viajes muy especiales en la barrera del tiempo. Entonces, el experimento ha ido teniendo en secreto más y más éxito y consiguen por fin en una serie, o sea, en submarinos, en aviones, pasarlos en la barrera del tiempo. O sea, igual que pasó el experimento Filadelfia, el destructor del 10, se pasó la barrera del tiempo. Pasaron a un sitio, volvieron al pasado, y entonces se dieron cuenta que ¿dónde habían ido a parar las personas, los marines que desaparecieron? Pues se dieron cuenta que fueron al pasado, y lo han comprobado ya muchas veces. Unos fueron a parar a Francia, cuando no había ni humanos. Hay unas pinturas en Luçay-le-Château, en unas cuevas de Francia, que no son pinturas rupestres normales. La pintura rupestre normal en todo el planeta viene a ser el ocre rojizo o negro o marrón, a veces blanco, muy pocas veces, que es el mismo material, indestructible, en todas las cuevas, la pintura rupestre. Pero en Luçay-le-Château no, es carbonilla. Y entonces se ve personas vestidas muy modernas, sentadas, pensativas, otros con un caballo, otros, pero vestimenta moderna. Entonces pasaron allí y como no vieron con asombro, no sabían ni dónde estaban, que no había personas, había animales, había cosas. Por ejemplo, en aquellos tiempos había caballos en Francia, antes de empezar la creación, luego no. Bueno, pues otros pasaron a otra época más moderna. Se encontraron hace unos años en una tumba china virgen, desde no había entrado nadie, hacía más de 400 años, la tumba de la dinastía Ming. Y los arqueólogos chinos, cuando excavaron la tumba aquella, entonces vieron en los restos de los trabajos que hicieron de excavación, que hallaron un reloj de fabricación francesa en miniatura, de estos relojes de 1911, de anillo, es decir, un reloj, lo primero que hicieron muy pequeñitos, de anillo, no era de pulsera, de anillo, petrificado, que estaba petrificado en la hora del reloj a las 10:10. El experimento Filadelfia, 1947, fue a las 10:10. Bueno, y otros al futuro, que han vuelto de otra manera al pasado. Perfeccionando el experimento Filadelfia, en secreto, en el área 51 y en otras partes, la NASA y, en fin, el ejército norteamericano, el gobierno, secreto, porque estos son muy importantes los descubrimientos estos, hicieron posible pasar al pasado, en la barrera del tiempo, en un objeto, para posibilidades de pasar la barrera del tiempo. Es posible, las matemáticas existen. Einstein ya en 1924, la ley de la relatividad, sí, el campo unitario, que hay posibilidades. El tiempo es relativo. O sea, puedes pasar al pasado, al futuro, porque el tiempo es relativo. El tiempo es aquí, en la Tierra. Dios ha hecho la humanidad, la creación, con un tiempo, un horario para la humanidad, no para el universo, ni para el cielo, ni para otra dimensión.
¿Es para qué? La luna, el sol, los movimientos de la Tierra, alrededor del sol, la luna, la Tierra sobre sí misma. Pero es un horario para que el hombre tenga 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso, 8 horas de distracción. Los animales todos duermen, el horario que Dios ha hecho para la mañana. Pero en otra parte del universo no hay horario. Hay agujeros negros, no existe el tiempo. Entonces, el experimento que hicieron una vez para pasar al pasado, se llevaron otra sorpresa con el experimento de Filadelfia, que al retraer las personas que habían pasado para experimentar el pasado, y que conste que hay pinturas rupestres, que ya las mostraré un día, donde hay astronautas muy bien vestidos en el pasado. Muy interesante, ya las mostraré. Pinturas rupestres, no se echa modernas. Entonces, al retraer las personas del pasado al presente, se llevaron un susto porque aparecieron un gigante, Nefilim, porque en la Tierra antes del diluvio había millones de gigantes que son los hijos de los demonios, ángeles materializados, millones de ellos, y mujeres traídas del futuro. En la misma barrera del tiempo que los demonios tienen posibilidad en su inteligencia sobrenatural de hacer la barrera del tiempo para pasar millones de mujeres que esposas de los ángeles, cada ángel, y había millones de ángeles caídos, tenían varias mujeres cada uno. Y uno se le vino del pasado al presente, un gigante, y se le escapó, gigantesco, varios metros. Y tuvieron que ir el ejército norteamericano, cuando la invasión de Afganistán, a una población que habían captado por helicóptero, donde estaba ese gigante, en una población desértica en Kandahar, en Afganistán. Y tuvieron que mandar una sección del ejército a capturar ese gigante que se le había pasado, del pasado al presente. Tuvieron que tirotearle, mató a un soldado norteamericano y tuvieron que tirotearle y matarle en la cabeza. Otro sitio no había posibilidad, era un gigantesco, y llevársele en un avión Hércules de nuevo al área 51, que es donde está el cuerpo. Enseguida se corrompe el cuerpo para investigación. ¿Verdad? ¿Fantasía? ¿Mentira? El tiempo lo dirá. Ustedes piensen, ¿es posible pasar la barrera del tiempo? En la Biblia dice, en el Génesis capítulo 11, versículo 6, dice Dios mismo, miren, cualquier cosa que el hombre tenga pensado realizar, no le será imposible realizar, será posible. Génesis capítulo 11, versículo 6, Dios no miente. ¿Es verdad lo que he contado? El tiempo lo dirá.